Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la negociación para el aumento del salario mínimo para el próximo año. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 1 de diciembre. Esta semana inició la negociación del aumento del salario mínimo entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. Este salario lo ganan 2.2 millones de personas que tienen contratos formales. Bueno, yo trabajo de bartender. En estos momentos estoy ganando el salario mínimo. Y si usted gana este salario, fácilmente puede coincidir en que esa plata no alcanza. Bueno, a mí un mínimo me alcanza para hacer mercado, colaborar con algo de arriendo. Por eso toca hacer malabares para que ese $1.000.000 mensual se estire hasta fin de mes. Me quedan que libres, como 200 lucas. Tanqueo la moto, pago el aceite. Tengo un emprendimiento pues como casero y pues con esto trato de poner en una balanza mis gastos. Y las propinas me quedan como para la parte de recreación y gastos personales. Hoy hablamos de la puja que hay entre las partes para subir el mínimo, contrarrestar la inflación y el impacto para millones de personas. María Camila González es la experta en explicarnos en lenguaje sencillo el impacto de decisiones económicas desde Economía para la People. Gracias por volver por acá. Muchas gracias y me hace feliz estar aquí en Huevos. Hace un año hicimos un huevo sobre este mismo tema porque como la Navidad, diciembre siempre llega con la tradición de hablar del aumento del salario. ¿Cómo sentimos el impacto del aumento del año pasado que fue del 16% en el salario mínimo? Bueno, el efecto, macroeconómico no fue tan notorio como esperaba mucha gente. No nos fuimos a una inflación exagerada, en parte porque hubo medidas anunciadas con el aumento del salario mínimo, por ejemplo, desvincular el aumento de salario de ciertos trámites que cuestan plata, multas que ya no las suben tanto como cuando se subía con el mínimo, y eso ayudó un poquito para detener el impacto de ese 16% del aumento del salario mínimo el año pasado. Pero es muy difícil saber si, por ejemplo, la inflación que sigue alta y no ha bajado como se espera ha sido afectada por el aumento solamente del mínimo, ¿no? Hay otros factores como el aumento de la gasolina que no tienen que ver con el mínimo, sino con que se tiene que acabar el subsidio de los combustibles que ordenó el gobierno para desincentivar el uso de los combustibles fósiles, tapar el hueco en el Fondo de Estabilización de los Combustibles y pues llevar el precio de galón a estándares internacionales o bueno, como está en el mercado. Sí. Y aparte de eso, solo 2.2 millones de personas ganan ese salario de las más de 20 millones de personas que están hoy en el mercado laboral en Colombia. Entonces, es un grupo muy pequeño de gente. Claro, porque no todo el mundo está o recibiendo salario o tiene un contrato formal. De acuerdo. ¿Qué factores están jugando en este momento para que el aumento sea considerable como el del año pasado y no sea del 0.2%, por ejemplo? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay dos cosas clave que se miran para definir el aumento del mínimo. El primero es la inflación. Por ley no puede subir menos de la inflación, pero nadie sabe cómo va a quedar ese dato porque el dato anual de 2023 sale en enero de 2024 y el mínimo tiene que quedar en diciembre de este año. Entonces, los técnicos de esa mesa hacen cálculos de cuánto más o menos va a quedar la inflación. Y el otro es el de la productividad. Ese dato es un cálculo que hace el DANE que indica qué tan bueno es el resultado del trabajo de la gente del país con los recursos que le dedicamos. O sea, qué tan eficientes somos. Ajá. Un ejemplo es si comparamos una empresa que produce pan. Entonces, eso pues hay gente, máquinas, materia prima, tiempo. Y una empresa muy productiva hace, 1,000 panes en un día. Y una no tanto hace 10. Imaginemos que Colombia entonces es la panadería que hace 10 panes al día. Exacto. Entonces, Colombia desde hace varios años viene con una productividad en negativo o cercana al cero o muy bajita. Entonces, según cómo quede ese número que lo debe presentar el DANE, podríamos tener un estimado solo con esas dos cosas de cuánto más o menos podría quedar ese aumento del mínimo. Sí. Hay analistas que dicen que puede subir, por ejemplo, un 12%. Otra gente más optimista en el gobierno dice que puede ser un mínimo de 2 millones de pesos y hoy está en 1.300.000 contando el subsidio de transporte. Pero pues nadie le va a jalar a eso. Está muy complicado, sobre todo porque sabemos que el otro año va a haber una desaceleración de la economía, o sea que vamos a crecer menos. Entonces, pues es muy difícil con la economía
tan quieta, digamos. Claro, lo que suba el mínimo permite también que suban otras cosas. ¿Qué medidas se pueden tomar para que el aumento del mínimo al menos sí rinda y que no sea solamente subirlo el doble casi? Ese es el punto. La discusión del aumento el año pasado fue porque cerramos la inflación casi 13% y el mínimo fue un 16%. Entonces el aumento real es la diferencia entre ambos porcentajes. En este caso, 3%. No, nada. Esa es la discusión precisamente entre los empresarios, el gobierno y los trabajadores. El aumento del poder adquisitivo real de la gente. O sea, si todas las cosas que uno compra en el supermercado suben lo de la inflación, o a veces un punto medio entre la inflación y el mínimo, pues realmente a uno le suben el sueldo todo ese porcentaje para que la inflación no se le coma a uno el sueldo. Sí. Y uno así pueda comprar las cosas que siempre compra con la misma cantidad de plata. Y eso es el poder adquisitivo de la gente que de alguna manera se busca proteger pues en esta discusión del salario mínimo. O sea que el aumento del mínimo no garantiza que, por ejemplo, las personas que nos hablaron al inicio de este episodio puedan comprar más cosas o tengan más plata disponible. Exacto. Ahí está precisamente el punto de la tensión entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. Sí. Que unos se van por lo bajito, más conservadores, para que la inflación no se le coma el sueldo a la gente y ya. Y otros dicen, no, es que la gente debería poder ganar más plata para poderse comprar otras cosas, para que de pronto no les alcanzaba con el mínimo de hoy. Y eso de alguna manera puede dinamizar la economía que está ahorita quieta. El otro problema es el de la informalidad, ¿no? Al final, esta discusión está concentrada por un porcentaje muy pequeño de gente, porque más del 60% de la gente en Colombia está en la informalidad, o sea, ni siquiera cotizan salud y pensión. Entonces ahí está la discusión de cómo crear más empleos formales y no solo subir mucho el sueldo mínimo y ya, pues porque muy poca gente lo gana. Claro, y además porque hay gente que por informalidad también se entiende que tienen varios contratos o son freelancers o pueden estar en otras actividades. O ganan menos del mínimo. Exacto. Hoy se reúne una subcomisión de productividad del grupo que define el aumento y el lunes, ya con todas las cifras claras, se van a sentar gobierno, empresas y sindicatos. De aquí al 15 de diciembre, María Camila, ¿qué posibilidades hay de llegar a un acuerdo? Pues si nos basamos en lo que pasó el año pasado, podría haber un escenario en el que puedan llegar a un acuerdo con los empresarios, porque no sé si te acuerdas, el año pasado pues sí bien, llegaron a un acuerdo. Pero el año pasado, en ese momento, Petro todavía está en una luna de miel con fuerzas políticas, incluso con los empresarios. Ahora el panorama está un poquito más enredado. Claro, se reunió con los cacaos y el ministro de Hacienda dijo que ellos no se sentían representados por los gremios que están sentados en la mesa del salario mínimo, por ejemplo. El otro punto de la negociación es la reforma laboral. De hecho, esa reforma se retiró del Congreso y luego se volvió a radicar y ahora está la ponencia radicada otra vez. Entonces, el Ministerio de Trabajo, de hecho, iba a socializar por estos días la reforma y congeló eso como para no tensionar las discusiones con los empresarios en el mínimo. Seguiremos muy atentas entonces de cómo va a seguir esta negociación. María Camila, gracias por pasar por acá. Gracias por la invitación. Y arranque el día con estas movidas. Se viene otro debate de moción de censura, esta vez en el Senado y otra vez contra el ministro de Defensa, esta vez por la crisis en las mesas de negociación. La Corte Constitucional avaló el impuesto de 2 pesos por cada gramo de plástico de un solo uso que está incluido en la reforma tributaria del gobierno. Y hoy en Dubái el presidente Gustavo Petro participa en el panel de alto nivel para jefes de Estado en el inicio de la COP28. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos, escuche la ñapa semanal contra la desinformación y el domingo, en todas las plataformas, llega el tercer episodio de nuestra nueva serie Cauca Verde. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Su desayuno político favorito vuelve al aire el próximo lunes.